Veamos ahora cómo se elaboran las tablas y las figuras según las normas APA de la sexta edición. Cualquier forma de presentación empleada en el trabajo tendrá que ser denominada tabla o figura. Las tablas según las normas APA generalmente exhiben valores numéricos exactos y los datos están dispuestos de forma organizada en líneas y columnas, facilitando su comparación. Aquí podemos ver una cita textual corta, haciendo énfasis en contenido, retomando lo que hemos visto en videos anteriores. Y las figuras según las normas APA son cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un mapa, un dibujo u otra forma de presentación. Aquí tenemos otro ejemplo de una cita textual corta. Bien, veamos la tabla. Se entiende por tabla todo aquello que se coloca como resultado o resumen de datos. Los datos tienen el propósito de comunicar. Se exponen para mostrar que los datos permitieron descubrir un significado que se desea mostrar o comunicar a otros. Veamos en este ejemplo, en esta lámina, una tabla y podemos ver que en el título lleva el número de tabla 1. Entonces, acompañado del número con el que se designa, las tablas deben ser enumeradas con números arábicos secuencialmente dentro del texto y en su totalidad. Podemos entonces ver que la palabra tabla lleva el número y va 2 puntos. En una línea por debajo se coloca el título de la tabla. Este debe ser breve, claro y explicativo. Va encima de la tabla en el margen superior izquierdo debajo de la palabra tabla y su número. Como pueden observar en el ejemplo, lleva 3 líneas horizontales, 2 que separan lo que sería el enunciado de los resultados y la última línea cierra lo que son los resultados. En esta segunda lámina tenemos otro ejemplo de una tabla. Se pueden ver las 3 líneas horizontales. Es importante recordar que lleva solo 3 líneas horizontales y no lleva líneas verticales. Todo lo que contenga las tablas complementan el texto y cada tabla debe estar citada en el texto. Al citar tablas en el cuerpo del texto, escriba apenas el número correspondiente a la tabla. Por ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Según la cantidad de tablas que haya o la tabla que se hace referencia. Solo se puede colocar una tabla por página. La fuente del texto o cuerpo de la tabla es de Times New Roman tamaño 10. Si requiere una nota debajo de la tabla, la fuente de esta será Times New Roman tamaño 9. Nunca escriba la tabla que está arriba o la tabla que está abajo o la tabla en la página tal, pues la numeración de las páginas del trabajo pueden ser alteradas. Por lo tanto, donde se cite la tabla, uno debería intentar de una vez colocar la tabla. Notas debajo de la tabla. Estas están presentadas en el margen izquierdo sin sangría debajo de la tabla. Son útiles para eliminar la repetición en el cuerpo de una tabla. Notas generales. Una nota general cualifica, explica u ofrece informaciones relacionadas a la tabla como un todo, finalizando con una explicación de abreviaturas, símbolos y afines. La nota específica se refiere a una columna, línea o ítem específico y debe ser indicada por letras minúsculas sobrescritas, por ejemplo A, B y C. Nota de probabilidad. Indica los resultados de prueba significativos y se indican con asterisco sobrescrito, como podemos ver el ejemplo aquí. Nota de fuente. Las tablas reproducidas de otras fuentes deben presentar debajo de la tabla la referencia al autor original, aunque se trate de una adaptación. Es importante que esta nota de fuente no debe hacer referencia a que la tabla, si es suya, que usted acaba de elaborar para este mismo trabajo, no debería decir nota hecha por el autor, porque ya se supone que si es su trabajo, esa tabla debe ser suya. Por lo tanto, la nota de fuente no debe hacer referencia a su trabajo en ese mismo trabajo de investigación. Aquí tenemos un primer ejemplo, donde podemos ver un ejemplo de una nota general, tenemos una nota de fuente y tenemos una nota específica.
Aquí tenemos un segundo ejemplo donde se puede ver una nota de fuente y una nota de probabilidad. Tenemos en la nota de probabilidad un valor significativo con un asterisco, otro valor significativo con 2 asteriscos y otro valor significativo con 3 asteriscos que luego se pueden identificar en la misma tabla. Bien, ya habíamos dicho antes que las figuras son cualquier tipo de ilustración que no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un mapa, un dibujo u otra forma de representación. Solo se incluyen figuras cuando éstas añaden valor al trabajo. Si la figura se limita a repetir lo que está escrito en el texto, no debe incluirse, ya que no añadirá ninguna información nueva. La fuente, el cuerpo o texto de la figura va en Times New Roman tamaño 10. Al citar figuras en el cuerpo del texto, escriba apenas el número correspondiente a la figura, por ejemplo, figura 1, figura 2, etc. La palabra figura tendrá que ser presentada con la inicial mayúscula. Nunca escriba la figura abajo, la figura que está arriba o la figura en la página tal, pues la numeración de las páginas del trabajo pueden ser alteradas. Entonces es preferible cuando se cita la figura tratar de colocarla inmediatamente después del texto donde fue citada. Esto por supuesto es igual que con lo de la tabla. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro que se considera como una figura. Entonces se puede utilizar los colores que se desean utilizar, las líneas que se desean utilizar. En el ejemplo podemos ver que el título debe explicar la figura de forma concisa, pero de forma discursiva también. Debe ser puesto debajo de la figura con números arábicos secuencialmente dentro del texto como un todo, procedido por la palabra figura. Entonces tenemos figura, el número, punto y después el título. Si tenemos una figura de tipo torta, torta o puede ser también barras, esta deberá llevar su leyenda. La leyenda trata de explicar los símbolos empleados en la figura y debe ser puesto dentro de los límites de la figura. Las normas APA no establecen si esta leyenda debe ir por debajo, por encima o por un lado. Así que según la figura que usted elabore y según el espacio que tenga, decidirá dónde va la leyenda. Las figuras reproducidas de otras fuentes deben presentar debajo de la figura la referencia del autor original, aunque se trate también de una adaptación. Esto es igual que en las tablas. La diferencia es que, por supuesto, como la tabla lleva el título encima y la figura lo lleva debajo, entonces la fuente va debajo del título de la figura. Recuerda, no se puede colocar una tabla y un gráfico que exponga la misma información. Se debe escoger uno de los dos. La información sencilla se puede exponer en gráficos. Si hay mucha información o análisis estadístico, estos se colocan en tablas. Tablas y gráficos deben ir en páginas separadas. Esto es, no se puede colocar 2 tablas en una misma página ni 2 gráficos en una misma página. Toda tabla y gráfico suele ir acompañado de texto que lo describe o analiza, de modo que siempre quedarán en páginas separadas 2 o más gráficos o figuras entre el texto. Si hay muchas distribuciones que exponer en gráfico, es preferible no colocar 4 o más gráficos con la misma información, sino colocar una tabla resumen. Gracias.